Bienvenidos a Twisted Podcast, el podcast donde hablamos sobre cine, libros, televisión y cómics. Y hoy vamos a tener un programa especial porque hasta ahora hemos hablado solo de las películas recién estrenadas sin cartelera, pero no solo de cine moderno vive el hombre, también hay grandes clásicos que hay que redescubrir. Y hoy me acompaña Jorge Micoya. Hola, Jorge. Hola. Es un amante del cine clásico y no tengo a nadie mejor para hablar sobre la película de hoy. Sí. ¿Qué es? Veredicto final. ¿Y quién dirige esta película, Jorge? La dirige el gran Sidney Lumet, un cineasta bastante a reivindicar, director de cine. Con grandes clásicos como... 12 hombres sin piedad, su primera película, Sérpico. Su última película fue Before the Devil Knows You Are Dead, que no me acuerdo el título como en castellano. La penúltima fue Declararme culpable con Van Diesel, que Sí, hizo Van actuar Diesel. a Van Diesel y que ha trabajado con grandes actores y ha hecho interpretar a actores que realmente se consideraban estrellas, los hizo actuar de verdad y les hizo poner unas partes de ellos que realmente con otros directores no hubiera conseguido. Y este es el caso de Veredicto Final, protagonizada por Paul Newman, donde acompaña un gran plantel de actores, como por ejemplo... Jack Warden, que trabajó con Sidney Lumet ya en 12 hombres sin piedad, en 5 o 6 películas más, y también Charlotte Rampling. Y el gran James Mason, que para Sidney Lumet era uno de los 3 mejores actores de la historia del cine y al que muchos seguro que recordarán por su papel del Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino. También está memorable en una película como Lolita de Kubrick, Stanley Kubrick. ¿Y de qué va Veredicto Final, Jorge? Frank Galvin, interpretado por Paul Newman, un maduro abogado en decadencia, es un adicto al alcohol que sobrevive gracias a pequeños y medianos trabajos. Consigue un caso, todavía sin resolver, de un error médico cometido en un hospital de Boston. Galvin está dispuesto a jugárselo todo, tanto para conseguir una importante indemnización para los familiares como para rehabilitarse como abogado y como persona. Y para poner las cartas sobre la mesa, ¿qué puntuación le pondrías entre 1 y 5 estrellas? Y luego justificamos un poco el porqué. Bueno, la puntuación siempre es relativa, pero es que siempre hay que guiarse un poco por los sentimientos y por la emoción. A lo mejor racionalmente le hubiera puesto entre un 4 y un 5 estrellas, pero creo que se merece 5 estrellas. Pues yo realmente me parece un peliculón de nivel máximo, pero a pesar de que me parece un peliculón y a pesar del gran trabajo de Paul Newman, le tengo que poner un 4,5 porque para mí Paul Newman a lo mejor no está súper a la altura del papel todavía. Sí, efectivamente, quizás tenga un par de momentos que, sobre todo los momentos de euforia, que es cuando se le ve más a la estrella y de otras películas, como La leyenda del Indomable, esos momentos de euforia, pues yo creo que su interpretación es casi perfecta y si quizás se pudiera poner una pega y también quizás para la gente que ve actualmente el cine moderno, quizás el ritmo de la película tampoco es un ritmo como el actual, vamos, es un ritmo más tirando a lento. Tirando lento porque también la película está planteada con muchos mini planos secuencias. Sí. Y estos planos secuencias o pueden tener movimiento interno de la cámara o ser planos fijos. Yo creo que nuestro público más joven a lo mejor no está acostumbrado a este tipo de realización. Dentro de que es soberbio. Sí, efectivamente, yo creo que es perfecta la realización de Sidney Lumet, pero bueno, también hay que pensar que Sidney Lumet también es un director que trabaja en equipo, tanto con el director artístico como el director de fotografía, que son fundamentales. Es un gran director de actores y lo que quiere es que en verdad ensamblar todas las partes para conseguir que lo que se consiga sea mayor que la suma de las partes. Y también preparar la película, si habéis leído, hay un libro que escribió él, Making Movies, cómo se hacen las películas, que precisamente que dice que su trabajo consiste en preparar la película para que se produzcan los accidentes felices, para que se produzcan los momentos de improvisación de los actores y otras cosas. Claro, una cosa por lo que ha muy conocido ya, conseguir grandes interpretaciones. Yo creo en casi todas sus películas el periodo de ensayo, y no solo para el equipo, eran siempre de 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Los grandes directores, la mayoría piensan que muchas veces cuando se han ensayado mucho es cuando luego los actores también pueden aportar cosas, improvisar, se saben tanto el texto que, como ha dicho Jorge, ocurren pequeños accidentes que son más fáciles incorporarlos en el tejido de la película. Sí, efectivamente, lo que dices es cierto, sí. Y una cosita, antes de entrar en spoilers,
¿qué sería lo mejor de la película? Porque si tuvieras que recomendar la película por un motivo, porque... Bueno, aparte de las actuaciones, que son soberbias la mayoría, eh, yo creo que quizás por el mensaje de la película, bueno, la película es un drama judicial, pero yo creo que también mezcla un aspecto de cine negro, y hay una historia, una gran historia de amor, que cuando finaliza la película tampoco sabemos cómo va a continuar. Y yo creo que también lo que más me gusta es el sentido general de la película, que realmente lo que tenemos que buscar en la vida es el sentido de la verdad y de la justicia. Tanto seas un abogado como si eres un enfermero, o si eres un director, un actor. Ujú. Ahora yo quizás también me gustaría hablar un poco de lo que se jugó Paul Newman actuando también. Pues a partir de ahora empezamos en terreno de spoilers. Para aquellos que no hayan visto, por favor, alquiladla, compradla Sí. y después volved a nuestro podcast a escuchar nuestras opiniones. Ya que hemos empezado a hablar de lo que se jugó Paul Newman, ¿puedes contextualizar quién estaba intentando conseguir este papel antes de Paul Newman? Sí, Robert Redford, de hecho, era el que estaba interesado en su papel. Se escribió un primer guión por David Mamet y luego se hicieron 4 guiones más porque pensaba Robert Redford que no se había explicado suficientemente el personaje de Frank Galvin, que luego finalmente fue interpretado por Paul Newman. Entonces se volvió a escribir el guión otra vez explicando más su personaje. Hasta 5 veces se gastó, me parece que la cantidad de $1 millón, Un hasta millón de en dólares. guionistas. Y realmente el objetivo de Robert Redford es que su personaje fuera mucho más amable, porque realmente el personaje que interpreta Paul Newman es un alcohólico, es un personaje acabado, derrumbado moralmente, y la verdad es que yo creo que Robert Redford quería seguir siendo una estrella, ¿no? Nunca creo que Robert Redford haya salido de la noción de estrella. En cambio, Paul Newman sí, en esta película salió de la noción de estrella y es cuando verdaderamente yo creo que adquirió la dimensión de actor. Yo creo que, como comenta Jorge, se escribió en muchas versiones, pero al final el guión de Mamet lo que nos aporta es un personaje tridimensional, un héroe típico porque está fracasado, está alcohólico. Le vemos a lo largo de la película teniendo un montón de ataques de pánico, mintiendo, pagando a gente para entrar en funerales para conseguir clientes. Mm, Cada vez que entra en un sitio se está metiendo eh, una loción bucal para que su aliento de alcohólico no se note, se sí. está poniendo gotas. Cuando se enfrenta a momentos críticos está siempre buscando la bebida y frente a otras películas modernas toma la copa. Es un alcohólico con todas las de la ley y le ves en sus momentos más patéticos y tristes. Realmente la valentía de Paul Newman al interpretar ese personaje es increíble, porque es que lo da todo. Además, no tiene miedo a demostrar su alcoholismo realmente. Aunque al fin, acabó interpretando a este personaje, tuvo muchas reticencias. Y de hecho, también quiero contar una historia sobre Sidney Lumet y Paul Newman. Ujú. Sidney Lumet prepara durante 3 semanas, las ensaya con los actores, hay varias lecturas de guiones. Entonces, la primera lectura de guión, se dio cuenta de que había algo soso en la lectura del guión. Entonces dijo, hostia, aquí falla algo. Entonces, cuando salió de la lectura del guión, fue a pasear con Paul Newman porque vivían cerca uno del otro. Y le Ujú. dijo, a ver, he visto que tu lectura ha sido correcta, pero no ha sido una lectura... Hay algo que tú escondes, que no quieres sacar, que yo no tengo derecho a decirte que lo saques. Si quieres lo sacas, pero date cuenta que algo le falla a la película. Dice que Paul Newman se quedó pensativo mientras andaban hasta sus respectivos domicilios, pensando qué estaba haciendo, que... Sí, se Y... quería meter en ese papel donde Sí, sí. iba a aparecer como un personaje realmente débil como ninguno otro. Sí, 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 efectivamente. Y llegaron a casa y se ve que a la siguiente lectura de guión saltaron chispas, porque se ve que reflexionó y sacó esa parte oscura que la gente piensa que no tenía y que sí que tenía. Realmente Mm. quizás Paul Newman no sabemos el grado de alcoholismo que tenía, porque era un gran aficionado a la cerveza. Los problemas muchas veces los ocultaba bebiendo. También, años atrás murió un hijo suyo, de Ujú. su primera mujer. O sea que era una persona tímida, introvertida. Como comenta Jorge, como había tenido problemas con el alcohol, un montón de detalles del personaje Mm, los aportó el propio Paul Newman. sí, Paul Newman seguramente antes de alguna lo del entrevista se haya... colirio, sí. Claro, estaba
mostrando un lado suyo oculto que no había enseñado públicamente a nadie en una película. Sí, efectivamente, incluso tiene el detalle de que cuando está bebiéndose un chupito ahí en el despacho, creo que es la segunda o Muy bien, tercera, que al principio no puede ni cogerla porque le tiemblan los dedos de y, la mano. y inclina su cabeza para beber del vaso apoyado, Sí, para no derramar ni una gota, porque así son los alcohólicos, no quieren perder ni siquiera una es un gotilla de detalle yo licor. creo que solo los podía conocer. Alguien que ha pasado Sí, sí, sí. por lo mismo que este personaje. Pero luego, aparte de las interpretaciones soberbias desde James Mason haciendo de Está abogado inmenso. rival, Es como el mismísimo diablo, la verdad. pero tenemos una película donde todos los personajes están, digamos, apuntados con frases donde el espectador tiene que rellenar huecos. Efectivamente. Porque este abogado, como ha comentado Jorge, claramente es el diablo, pero te das cuenta que es un tío que seguramente en su vida diaria sería alguien súper majo, alguien carismático, pero en un juicio es Lucifer. Es Lucifer, Es efectivamente. totalmente Conoce las artimañas, siempre con buenos modales y pausado, pero es verdaderamente Lucifer. seduciendo desde el juez que lleva el caso a intentando seducir a Paul Newman. Y aquí es otro de los temas interesantes del guión de Lumet, que aparte de no darte todas las piezas del puzzle de los personajes, sea del propio personaje de Paul Newman, de Charlotte Rampling, el personaje, el interés amoroso de Mm, Paul Newman de esta peli, pero que tiene mucho peso en la historia judicial, que mm. no sé si comentar, aunque podemos... Como es una Sí, peli de 30 años, podemos hablar de... no, de Charlotte Rampling, por ejemplo, ahora que has mencionado, está muy bien dibujado el guión por David Mamet. Como tú dices, es que David Mamet es especialista en dejar espacios para que rellenen los actores y no contar detalladamente toda la historia, sino... Pero incluso en una sola frase define al personaje, porque creo que Charlotte Rampling hay una frase que dice que yo no apuesto por perdedores, entonces eso O, dibuja bastante bien. o yo ya no tengo más tiempo para perdedores. Sí, Con lo cual, te imaginas que su antiguo matrimonio acabó mal porque su marido era un perdedor. Y esa frase te lo dice todo. Aquí llegan spoilers. Paul Newman conoce a Charles Rampling en el bar donde, en mi opinión, va Paul Newman para sentirse bien. Se junta con borrachos peores de clases más bajas para dentro de que él en el pasado fue un gran abogado, ahora no lo es, pues en el único momento en el que a lo mejor se siente bien y es lo que ha hecho que no se mate bebiendo, es ese bar. Y conoce a Charles Rampling en el bar y lo que descubrimos después que Charles Rampling está trabajando para James Mason para conseguir información mm, de lo que está haciendo Paul Newman en el caso. Realmente maquiavélico y malvado. Y Mason le ha ofrecido un trabajo a Rampling, como siempre, como el diablo. Él no pide nada a cambio de nada. Eres tú el que eliges si cometes ese pequeño acto inmoral para conseguir cosas. Y aquí llega la parte del guión que es súper interesante, que aparte de un drama judicial, este guión habla sobre hacer lo correcto. Y lo correcto efectivamente. que te lo puedes tomar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista... Hay un punto de vista religioso súper importante en esta peli. Sí, sí. Efectivamente, el punto de vista religioso es, yo creo que incluso hay una plegaria de, está rezando Paul Newman, hay una frase de la película que dice, no more cases, this is the case, no more cases, this is the case, lo dice 3 veces seguido, es como una plegaria. Luego, yo creo que hay bueno, ya veréis, el que vea la película se dará cuenta que realmente hay un milagro al final de la película, porque todos los aspectos conducen a que el juicio desemboque en otro resultado. Y yo creo que sí, que es un acto de fe de Paul Newman. Está buscando la verdad, pero también hay un sentimiento religioso en buscar un milagro y la redención, que es el tema de la película. La redención es una película moral, totalmente moral. Sí, y es una película moral en la que tenemos un personaje que ha perdido la fe en la justicia, Mm. pero también se podría aplicar como la fe al sentido de la vida. Esa falta de fe te hace que te hundas, y solo la creencia que hay justicia, que hay sentido en el Sí, mundo, puede crear justicia. Y llegamos al terreno de spoilers. Hay un par de diálogos muy interesantes sobre cómo los juicios de conjurado no hay justicia, hay mm, posibilidad de justicia. sí, efectivamente. Y esto también se puede aplicar a un macro nivel de nuestras vidas.
Yo quiero decir, bueno, sobre lo que tú dices, que efectivamente el sentido de la vida está en buscar la verdad y la justicia en cualquier profesión. Lo digo también, por ejemplo, que me doy cuenta que la enfermera que declarará al final, que es uno de los personajes honrados de la película, en verdad ella reprocha al médico que operó a la paciente, le reprocha que no ha dejado de ser enfermera, porque ella buscaba ser enfermera. Tenía la ilusión, la verdad de ella era ejercer Sí. la profesión de enfermera. Entonces es lo que dice Fernando, efectivamente, que todo el mundo en su profesión, como actor, como director, como enfermero, como médico, el sentido de la vida está en buscar la justicia, en buscar la verdad. Y cuando tú te desvías de ese camino, porque determinadas circunstancias de la vida te hacen zozobrar el barco, entonces lo que ejerces es una especie de subvida. Si veis al juez, el juez es un parásito. El juez realmente Totalmente. atiende a los abogados comiendo. Es un parásito que solo le importa comer, vivir, No lo ver sabemos, dinero. pero seguramente aceptará regalos, porque la primera vez que James Mason y Paul Newman se encuentran con el juez, Mm. te das cuenta que James Mason tiene su abrigo guardado en el propio armario del juez. Eso te dice mucho, como siempre, detalles de que no es la primera vez que comen o hablan juntos. Seguramente se lo llevará a comer. No está comprado, pero está seducido Mm. por el poder. Y claramente a lo largo del juicio no es justo. Ese juez no está siendo un juez puro. No. Y incluso Paul Newman, en su discurso inicial al jurado, comenta que todos tenemos miedo de no ser puros, objetivos, justos en la vida, pero que en los momentos importantes tenemos que serlo. A que Paul Newman le pide al jurado ser verdadero, puro y justo. Es una constante en todos los personajes, Ujú. incluso en Charlotte Rampling, que como hemos Efectivamente. comentado en la secuencia final no ganan el juicio, pero Paul Newman ha descubierto que su nuevo amor la ha estado traicionando. Pero Paul Newman, que al principio buscaba un palo en el que salvarse, fuera judicial, fuera a través de la admiración de la gente del bar, sea a través del amor de una mujer que también podía vislumbraba que era otra fracasada como él, te quedas con la duda sobre si Paul Newman va a aceptar a esta mujer porque no ha sido justa, verdadera. Sí, pero realmente, si veis la película Charles Rampling, hay un momento que antes de que lo averigüe Jack Warden, el amigo de Paul Newman, Jack Warden, que es el que le consigue el caso, ella también hay un momento que se lo va a contar y no consigue el momento de contárselo. Y luego también es muy importante que cuando finalizan el juicio hay un momento increíble de la película. Efectivamente, bueno, esto es un spoiler, sí, efectivamente gana el juicio Paul Newman, pero cuando sale de la sala del tribunal, entonces al otro lado ve a Charlotte Rampling, que ella está destrozada porque está moralmente hundida, porque entre esos dos palos de jugársela en el amor o venderse, verdaderamente se ha vendido. Ahora sí que quiere, sí que está jugando a lo verdadero, a lo auténtico. Pues hay un momento de Paul Newman que la está mirando una vez, que la mira diciendo, es que me has traicionado, pero hay algo en mí que sé que eres como yo, como ha dicho Fernando, que en verdad no sé si amarte o ¿No? odiarte. Odiarte o ofrecerte a mano Sí. para una redención. Y esas miradas que se pegan entre ellos al salir del tribunal son muy significativas, que seguramente no estaban en el guión. Y algo súper importante de la peli que hemos visto a Paul Newman borracho en el bar. En la última secuencia ves a Charlotte Rampling bebiendo, llamando a Paul Newman desde una habitación cutre de hotel. Y por otro lado está Paul Newman por primera vez seguro de sí mismo, con los pies Mm, sobre la mesa de su despacho, tomando café, mm. pero dudando sobre si coger la llamada. Y con esa secuencia se acaba la peli, no se acaba con el juicio, se acaba con una secuencia sobre dudas sobre redención, creo yo. Ah, Charlotte Rampling es digna de redención. Paul Es- Newman puede caer. Sí, es que Paul Newman en varias veces de la película está en proceso de redención, pero cae. Cae porque le ahogan. Cuando se siente ahogado es cuando vuelve a caer, si te das cuenta, cuando busca al médico que se ha ido, que es el único que puede declarar de su caso. de su caso, y ve que ya no lo puede encontrar de ninguna forma,
vuelve a hundirse, vuelve a recaer, entonces es un proceso hacia abajo. Y realmente al final de la película, como dice Fernando, no sabemos si él que se ha redimido va a volver a volver a caer. En cambio, Charles Rampling, que está justamente en el proceso que estaba al principio Polyman de la película, que justamente uno vuelve se redime y justamente Charles Rampling cae lo más hondo. Justo cuando uno cae lo más bajo es cuando empieza otra vez la subida, digamos. Es muy interesante esto Sí, esta también. película está llena de grises morales, de verdad. Sí. A grises morales porque estamos criticando el personaje de Charles Rampling, pero en uno de estos momentos en los que Paul Newman está totalmente hundido y busca casi el apoyo de Charles Rampling para decir, sí, no hagas nada más, no se puede hacer nada. Ella trabajando para James Mason le dice, no, aquí no busques un hombro en el que llorar, solucionalo, solucionalo. Y Paul Newman se acojona porque esperaba que Charlotte Rampling le consolara. Es, es paradójico cuando ella en teoría está ahí para hacerle perder el caso. Y tiene un momento de no, espabila. Yo Ujú. estaré trabajando para los otros, tú no lo sabes, pero espabila porque quiero que ganes. Sí, Confío en sí. ti porque ella también a lo largo de la peli yo creo que piensa que si alguien como Paul Newman se puede redimir, ella también. Sí, Aunque sí. esté metida, está en una espiral que la está absorbiendo totalmente hacia las profundidades de... Bueno, y también yo creo que es muy importante el cambio que ella se produce cuando habla con Jack Warden y le cuenta su pasado. Y porque esta es la típica historia de David contra Goliat, pero es que Poliman también estuvo con David, porque estuvo en un bufete de abogados y por querer ser honrado, por querer y buscar la verdad precisamente es cuando le expulsan del gabinete de abogados y es cuando inicia su decadencia, su alcoholismo, se separa de la mujer. Y yo creo que cuando le cuenta todo eso Jack Warden a Charlotte Rampling es cuando ella también se da cuenta de todo y cuando ella quiere cambiar. Esa conversación es muy importante. Yo pienso que sí, que no hay nada que tampoco se deje al aire. Y al igual que estamos comentando el gran trabajo que Dume sacó a los actores, también la fotografía de esta película es soberbia. El director de foto es un polaco que se llama Andrzej Bartowiak. ¿Y qué le comentó Lumet a Bartowiak para plasmar esta película? ¿Qué buscaba Lumet? Sí, buscaba un estilo anticuado porque Paul Newman es un hombre anclado en su pasado. Entonces buscaba algo, una fotografía más bien oscura, anticuada, y entonces creo que le enseñó al director de fotografía pinturas del pintor italiano Caravaggio, me parece que era. Dice, a ver, con estas pinturas, ¿tú qué tipo de luz crees que tiene que haber en la película? Entonces el director de fotografía le dijo que él veía una fotografía en sombras con una luz intensa lateral. Y entonces ese es el estilo de fotografía que hay en la película, un estilo de fotografía que también es muy otoñal, es oscura. De color es muy monocroma, Sí, casi hay sí. una paleta de color muy controlada donde el azul solo sale en un plano, donde sale el mar y por error Sí, comentó Lumet. y también lo trabajo con el director artístico de este tema porque quería que solo hubieran colores otoñales, antiguos, marrones. Bueno, si veis a Paul Newman aparece vestido siempre de negro, de De oscuro, marrón. de marrón. Incluso en muchas secuencias que está con Jack Warden. Jack Warden está en la zona de la luz y Hay- Paul Newman está vestido de negro en Sí, la zona más hay muchas oscura zonas de del plano. penumbra, sí, sí, de sombra, desde el principio, desde que ya está jugando en la máquina de pinball, se le ve en sombra, se le atisba en sombra. Sí, está en un bar donde hay una ventana donde el exterior claramente es un día iluminado y él está totalmente a contraluz. Ujú. A toda la gente que le guste el cine de verdad, la foto, ya no solo la foto, es la narrativa de los planos de Lumet, que es una narrativa aparentemente muy sencilla, invisible, pero súper compleja. De hecho, el despacho de Paul Newman estaba construido porque ella sabía que quería hacer ciertos planos contrapicados en contra de la norma para hacer a los personajes pequeños, tener la cámara alejada en un punto de vista bajo para hacer que casi el mundo pese sobre los personajes y que sea un mundo enorme. Ujú. Esto es opinión subjetiva mía, pero sí que da una sensación opresiva de que son personajes pequeños. Bueno, Eh, cuando al final se dicta la sentencia, sí que hay un respiro y se acerca la cámara a Paul Newman. sí, y hay una economía de planos, de muy pocos primeros planos, cuando Paul Newman seduce
aunque él no sabe que no la está seduciendo, que se está dejando seducir a Charlotte Rampling, cuando convence a la enfermera que había desaparecido, que es vital para que su testimonio demuestre la negligencia médica, pues los primeros planos se pueden contar con los dedos de la mano. Y tienes muchos planos generales con movimientos justificados por los personajes siempre, pero casi invisibles. Sí, lo que has dicho, la forma de contarle a Jack Warden a Poliman que la ha traicionado, creo que debe ser con un teleobjetivo, puede Sí, ser. y donde no oyes. No oyes nada, sí, No oyes sí. nada. De realización técnica, aquí sí que digo que es 5 estrellas sin duda. Porque incluso la música, que mucha gente puede decir, oh, las películas de Lumet, la música no tiene presencia. Y en esta película, aparentemente, oímos los temas musicales de John Mandel en 3 o 4 momentos. Pero lo que mucha gente no sabe es que estaba trabajando con otro compositor y que la música, los 3 momentos musicales que él buscaba no funcionaba y llegó a no sé si a despedir, pero sí que cambió al compositor, ¿no? Y buscaba no solo que la música apoyara lo que estaba pasando, de hecho buscaba que la música aportara más cosas y sobre todo es muy presente en los momentos de tensión. De mayor tensión y dramatismo, sí. Es un peliculón como ya no se hacen. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que lo que quisiera también comentar es que el tema de que el tipo de director que es Sidney Lumet, que es un director a reivindicar, yo creo que a la altura de Spielberg, de Scorsese, de Francis Ford Coppola, yo creo que casi todo el mundo tiene una película de él que adora, yo qué sé, por ejemplo, Punto Límite, que no es de las películas conocidas de él, Piel de Serpiente, El Prestamista. Yo creo que es muy importante porque no he reconocido Sidney Lumet porque no es considerado un autor. Realmente él es un artesano y no tenga una constante en todas sus películas y por eso no es considerado, sino que él realmente lo que hace es buscar un tema y buscar un tema en una película. Él ve el tema de la película, que en este caso es la redención, y una vez conocido el tema, hacia dónde va la película, hacia dónde va dirigida, elige la mejor fotografía, elige a los mejores técnicos, elige a los mejores actores para que se consiga el objetivo, que es lograr que se cree magia en el cine. Pero como lo ha conseguido en tantas películas, tiene tantas películas buenas que yo creo que debería ser considerado en mayor medida. Claro. Creo que no tiene El problema es que a lo mejor un Oscar como mejor director, ¿no? No tiene. Pero para que veáis que Lumet es un gran director, Philip Seymour Hoffman, cuando ganó el Oscar, que cuando ganas el Oscar, casi tu siguiente película puede ser aprobada, sea lo que sea lo más depresivo, sea lo más comercial, sea lo más absurdo, el tío buscó a Lumet, que ya está semi-jubilado, para hacer un guión súper oscuro, como antes de que el diablo sepa que estás muerto, porque pocas pelis recientes son más oscuras que esa peli comercialmente. Y valientes. Por parte de todos los actores. Bueno, la primera escena ya, digo, joder, es un director que tendría más de 80 años cuando la hizo y verdaderamente es muy valiente lo que está haciendo, como forma de rodarla también, claro. Hablamos sobre el estilo, es que no tiene nada que ver el estilo de esa película con el estilo de Veredicto Final o cualquiera o Tarde de Perros, que es un estilo documental. Y recalcar que siempre consigue grandes interpretaciones de actores que no hacen el papel que tú te esperas. Sean Connery, yo creo que si lo veis en La Ofensa es increíble el papel que hace porque es un papel desagradable. Me has puesto un buen ejemplo. Sean Connery, antes de La Ofensa, en su momento de mayor estrellato con James Bond, él no quería seguir haciendo James Bond. ¿Y qué peli hizo? The Hill, con Lumet. Sí, sí. La primera colaboración de muchas, porque luego hizo también la del tren, la de... Hizo Asesinato en el Express. Que otro estilo totalmente diferente de película. Así que para concluir, os recomiendo que veáis Veredicto Final y las grandiosas películas que tiene este director en su filmografía. No hemos hablado de Network, pero son peliculones. Sí, desde luego. Bueno, la mayoría de gente se quedará con la gran interpretación de Paul Newman, desde luego, porque es un papel, yo creo que está a la altura del Buscavidas, por lo menos, y ya lo que he dicho antes, que es cuando verdaderamente dejó de ser una estrella y se convirtió en un actor. Es cuando encontró su verdad. Lo que hemos dicho de la búsqueda de la verdad, pues por fin encontró su verdad. Pues con este acertado y justo comentario, te doy muchas gracias por haber venido a comentar esta película, Jorge. Y a nuestros oyentes les invito a que nos sigan la próxima semana en Twisted Podcast.